noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en la recta final del proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia. Este 11 de febrero vencen los 7 años que reza la Constitución de Honduras. Debe estar en funciones un magistrado del Poder Judicial en su máximo nivel. ¿Qué va a pasar si no hay los consensos? Y este viernes, que se espera la convocatoria del Congreso Nacional, no se tiene la mayoría calificada. Hoy nos acompaña un experto en Derecho Constitucional, abogado Oliver Erazo. ¿Qué tal está? Muy Buenas bien, noches, bienvenido. Gusto gracias. saludarlo. Buenas noches y gracias por la invitación y un saludo pues a todo su teleauditorio que sin lugar a duda me imagino están pendientes de su programa. Bueno, son momentos interesantes, tiempos de mucha dialéctica en la República y pues tenemos que analizarlos de forma fría, pragmática y siempre tratar de contribuir con el pueblo hondureño dando las luces que son necesarias que puedan generar cohesión social. Bueno, con lo que establece la Carta Magna, si no hay elección al 11, no pasa nada. Absolutamente nada. Ese es el primer punto de partida donde debe tener tranquilidad el pueblo hondureño. Si no se elige la Corte, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, está claro lo que establece el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia siguen en el ejercicio de sus cargos, no existe ninguna ruptura del Estado Constitucional del Derecho, siguen funcionando como tal los 3 poderes del Estado. Pero ¿qué va a pasar si no hay esa elección y se prolonga hasta 6 meses? Dice la misma Constitución, pueden estar los actuales. Correcto. Y se va a contar los 7 años a partir de ese momento. Tal cual lo están haciendo en este momento, que no dice eso la Constitución de la República. Eso lo están acomodando en el sentido de que cumplan los 7 años a cabalidad. Mire, ¿qué es lo que tuvo que haber sucedido en la sesión parlamentaria cuando presentaron el listado el diputado de Libre de los 15 propuestos para integrar la Corte Suprema de Justicia? No tuvieron que haber cerrado la sesión. De conformidad al trámite parlamentario, tuvieron que seguir acto seguido a proceder a la elección de 1 por 1 y a votar cuantas veces sea necesario, como establece la norma constitucional. Es decir, aquí debió pasar a nivel del Pleno en el hemiciclo legislativo, claro, si estaban cansados, partiendo de eso, una suspensión de la sesión y seguir con esa sesión abierta hasta que haya elección de la Corte. Claro, eso era lo que en derecho parlamentario correspondía. No obstante, decidieron convocar para esta semana y habrá que ver qué sucede en la sesión de esta semana. Mire, el pueblo hondureño debe tener la certeza de que el bloque de partidos en oposición dentro del Poder Legislativo ha entendido no tanto, la responsabilidad histórica en la elección de esta nueva Corte Suprema de Justicia como el hecho de que un error en la interpretación de la voz populista de lo que quiere el pueblo hondureño les puede costar la lápida electoral. Es decir, aquí la clase política debe tener claro que el pueblo está vigilándoles de sus actuaciones y deben tener la elección más pura posible. Sí, y sobre todo generar una elección que al final se trate que no sea tan marcada desde el punto de vista ideológico, porque esa es toda la atención que nos han tratado de vender durante todo este tiempo. Y ese hecho, abogado Oliver Erazo, de estar planteando de que yo propondré 6 o 7, que el otro 5, que el otro 3, y tal vez ahí le dan uno de consuelo a otra organización política. ¿Cómo se observa esto? Mire, ¿con un marcado matiz político o se puede obviar ese término? Mire, no se puede obviar el matiz político porque la elección del Poder Judicial es de naturaleza política. Es de naturaleza política. Por eso es que en su momento,
cuando estábamos en el proceso de la Junta Nominadora, se les pedía que se le hablara con franqueza y con total verdad al pueblo hondureño, que no estuvieran diciendo que la elección no iba a ser política, porque por naturaleza y por disposición constitucional es meramente político. De hecho, le corresponde esa elección de segundo grado al Poder Legislativo, que es naturalmente político. Entonces, ¿qué es lo que ha pedido el pueblo hondureño? No que no sea político, sino que los magistrados que se hayan electo tengan el menos compromiso partidario que se pueda vislumbrar al momento de ser electos como magistrados, lo que es acorde con todos los países del mundo. Si tomamos como por ejemplo Estados Unidos, la elección es política, pero los magistrados son imparciales y son independientes. Para evitar todo esto que ahora mismo se está viviendo, se debe ir pensando en una reforma íntegra a ese capítulo de la Corte Suprema de Justicia, partiendo de que esta normativa la arrastramos desde el 2001. En la elección del 2002 ya se puso en práctica la acción de la Junta Nominadora y el mundo va evolucionando. Debería cambiarse este sistema, adaptarlo a lo que el mundo está ahora mismo demandando. ¿O ve bien este proceso? Mire, el proceso ha tenido cuadras oscuras y cuadras claras. Indiscutiblemente, mientras fue técnico el proceso de la Junta Nominadora, se observó muy bien y se observaron sueltos y en una zona de confort. El último tramo, indiscutiblemente, cedieron a la presión política y a la presión de los grupos que representaban dentro de la Junta Nominadora. Mire qué está sucediendo. Usted encuentra en este momento histórico que hay un diputado que pretende interpretar el artículo 316 de la Constitución de la República, interpretar donde no hay oscuridad de la norma constitucional y traen a la mesa de discusión magistraturas suplentes. Y usted decía, bueno, este modelo lo tenemos desde el año 2000. Es que antes del año 2000 existían los magistrados suplentes. Entonces fueron derogados como tal de esa disposición constitucional, porque en aquel momento histórico el profesor Rafael Pineda Ponce sometió a la reforma constitucional de ese título 12, que es del Poder Judicial, y se conformó la nueva elección o forma de elección del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo es posible que si lo que queremos es progresar, estamos planteando figuras que quedaron atrás del año 2000? Entonces, si bien es cierto, es discutible porque el derecho forma parte de un fenómeno social, es producto de un fenómeno social, que nos replanteemos si es necesaria una reforma al tema de la elección del Poder Judicial. Eso hay que discutirlo, pero no cabe en este momento, ni vía interpretación, y si fuese vía reforma, tendríamos que esperar una ratificación constitucional de la próxima legislatura. Y ya no abarca este periodo de 7 años del nuevo Poder Judicial. Hay que esperar al 2030 en todo caso. Es correcto. Entonces, ¿por qué se están planteando esos escenarios dialécticos en el legislativo? Simple y sencillamente porque no han logrado encontrar la ruta del consenso. El consenso donde esos 15 magistrados, lejos de representar los intereses de la clase partidaria o de la élite partidaria, representen realmente una sana administración de justicia para el pueblo hondureño. Abogado, ¿y qué va a pasar? Porque ya sabemos cómo actúa el poder político en nuestro país y hemos insistido en los últimos días en esa famosa frase "por esta única vez". Y aquí, bueno, se es capaz de todo, hasta de traer ciudadanos no hondureños al ejercicio de la presidencia. Mire, sumando inconstitucionalidades únicamente vamos a llegar a un puerto, y ese puerto se llama constituyente, y no pedida por el pueblo hondureño, sino pedida por algún sector del sistema de partidos políticos. Y ese puede ser el escenario que se esté tejiendo alrededor de estas discusiones, de estas deliberaciones que pintan que el viernes será una sesión más en donde no se va a elegir, aunque el deseo es que ya se tenga ese pleno. Ojalá estuviese en el consenso y se pueda elegir el nuevo pleno de la Corte Suprema de Justicia, pero si no,
van a comenzar las voces disonantes, los discursos bifrontes, los discursos aquellos de democracia, pero realmente que traen implícito autoritarismo en el ejercicio del poder o para conservar el poder. Entonces los hondureños debemos de estar sumamente alerta realmente de qué es lo que nos están hablando y sobre todo quién es el que nos está hablando para descubrir entre líneas realmente cuál es la verdadera intención. Si es un proceso de selección y de elección de magistrados, no deberíamos de estar en este aleareque constitucional donde uno se imagina que hay un párrafo de la Constitución implícito, y digo implícito porque no está escrito, sino que viene un diputado y ya se imagina y dice que esto es lo que debería de ser. ¿Qué es lo que se interpreta de una ley? Los pasajes oscuros, no aquello que yo quiero que la ley contenga. Es decir, visto como se ha planteado, no hay forma como se acomode, vamos a usar esta palabra, estos 5 o 6, que es la última propuesta para ir con un 2-2-2 de las fuerzas políticas fuertes en el país con magistrados suplentes. No, mire, no cabe. Vamos a una clase elemental de derecho constitucional. Usted mira en las diferentes redes a parlamentarios diciendo de que el Congreso Nacional tiene la facultad de interpretar la ley, ¿okay?, de conformidad al artículo 205. Sí, pero es que la ley, estamos hablando de la ley ordinaria, no estamos hablando de la Constitución de la República. Y tanto fue esa interpretación errónea en ese sentido que durante muchos años llevó a una reforma constitucional en el año 2000, donde se incorporó la facultad número 10, que era la facultad de interpretar la Constitución de la República. En aquel momento histórico, el ombudsman era el doctor Ramón Custodio, que en paz descanse, y interpuso una acción de inconstitucionalidad. En aquel momento se dio la primera tensión constitucional entre dos poderes, entre el legislativo y el judicial, que lo precedía la abogada Vilma Morales. ¿Qué sucedió con ese recurso de inconstitucionalidad? 2895 del año 2002. La Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, resolvió estableciendo en la sentencia que el intérprete final y único de la Constitución es el Poder Judicial. Muy bien, el abogado y notario Oliver Erazo con nosotros al banquillo. ¿Qué pasó con este fallo de la Corte Suprema de Justicia que manda que el último poder del Estado que interpreta la Constitución es la Corte Suprema de Justicia, pero no se publicó? Y de eso se basan hoy los parlamentarios para intentar que el Congreso lo haga. Ya las explicaciones las tendremos después de la pausa. Probablemente llegó el momento de revisar la forma de elección. No podemos seguir en el mismo círculo vicioso de juntas nominadoras contaminadas en un principio, contaminadas a la mitad del proceso, contaminadas al final del proceso, que mandan una nómina que luego es complicado para el mismo Poder Legislativo poder sacar un listado. Seguimos al banquillo con el especialista en Derecho Constitucional, Oliver Erazo. No se publicó este fallo de la Suprema Corte y es el argumento para decir que el Congreso sí puede interpretar. Mire, en el camino al cielo y al infierno hay muchos cuentos, decía Dante en la Divina Comedia. Mire, le vamos a reflejar un poco la memoria al pueblo hondureño, la memoria histórica, que es importante. ¿Quién era el presidente del Legislativo? Era el expresidente Porfirio Lobo Sosa. ¿Quién era el secretario de ese Congreso Nacional? Era el expresidente Juan Orlando Hernández. Y lógicamente, ese argumento que andan esbozando algunos diputados está fuera de contexto y totalmente al margen de la ley sobre justicia constitucional. Mire, los fallos de la Sala de lo Constitucional en los recursos de inconstitucionalidad, una vez notificada, son de ejecución inmediata. O
sea, no se necesita de publicar la sentencia. Vayan, compren una ley sobre justicia constitucional, revísenla, ahí van a encontrar la disposición dentro de la ley sobre justicia constitucional. Aquí no hay nada, absolutamente nada de genialidad. ¿Y qué piensa usted como un especialista en esta área cuando colegas suyos dicen que no se publicó y que por eso no procede? E incluso abogados y notarios que son diputados están buscando este argumento para la colocación de estos 5 o 6, que usted me dice a todas luces está fuera de contexto en este momento. Mire, hay que respetar la libertad de pensamiento. Yo soy un defensor de eso, aunque yo no comparto porque están a todas luces en un hierro jurídico normativo constitucional abismal. O sea, reversible, le dé vuelta, es un error, lo vuelve a poner al derecho, es un error. Y yo debo de entender que ellos están jugando a la teoría del poder. De repente saben que si esto no lo amalgaman violentando la Constitución, grabando o haciendo agravada una interpretación constitucional donde no cabe, absolutamente no cabe, entonces no van a poder seguir en el poder. Y me extraña, lógicamente, de profesionales serios que conforman parte del Poder Legislativo, escuchando un argumento fuera de todo orden lógico. Bueno, dentro de ese mismo aparte de los artículos que nos refieren a la elección de la Corte, en el proceso que estamos ahora, la votación es 1 por 1. Eso lo dice la Constitución. 1 por 1. ¿Qué pasa si en las reuniones de los próximos días llegan a presentar moción nominatoria por 15? Cuando lo que debe hacer es votar 1 por 1 de los 45. Vea, estamos en el tiempo de los precedentes legislativos, porque ese sería el equivalente a decir, si presentan esa nómina y no se elige 1 por 1 como manda el texto constitucional y los eligen, ¿quién los va a juramentar? Ese es el otro tema. Entonces, habrá que ver por dónde pasa el consenso. Y los partidos de oposición no pueden venir a cambiar el discurso hoy en día. Por ejemplo, cuando la bancada del Partido Liberal ha dicho, aquí están nuestros votos para que legalicen esa junta directiva. Cuando la bancada del Partido Nacional durante todo este año ha dicho que es ilegal la junta directiva. Cuando 15 diputados del Partido Libre incluso los tratan de presidente de facto y de junta directiva de facto. ¿Cómo es posible que en un día, que en una noche van a cambiar esa realidad material de más de un año y decir que todo lo que se está haciendo está bien hecho? ¿En fundamento de qué? En violación nuevamente de la Constitución de la República, pero aquí no es cualquier violación. Esta violación generaría en efecto dominó, miren qué interesante, una ruptura en baja frecuencia del Estado de Derecho. Entonces me va a decir, como a nosotros no nos gusta la norma constitucional, entonces nos ponemos de acuerdo para violentarla y no cumplirla cuando nosotros queremos. Entonces, esto estaría justificando el discurso de ¿qué? Lógicamente, el discurso de un llamado a una constituyente. Es decir, dentro de los arreglos políticos, porque a eso es lo que vamos, a consensos, usted plantea que debe legalizarse lo de la Junta Directiva del Congreso Nacional, contando que nacionalistas, liberales y PCH y el mismo Libre estarían de acuerdo con la continuidad de Luis Redondo. Eso es lo primero que tienen que hacer. Y si no, pues buscar dentro del Pleno la forma de poderlo hacer. ¿Por qué no nombrar una comisión ad hoc exclusivamente para la juramentación? La Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento se los permite. Cuando no existe una solución constitucional, el Pleno es la máxima autoridad y el Pleno puede buscar esa solución y llevarla a cabo. Porque y estarían dentro de la ley. El Pleno no está en discusión, está correcto. Está correcto, porque han sido electos legítimamente por el pueblo hondureño. Ahora, explíqueme este término que está planteado en la Constitución.
si se da esa elección con una moción nominatoria. Allí se infringe la norma. Se infringe la norma. ¿Y ante quién se pondría el recurso? Ante la Corte Suprema actual. Pero están eligiendo una nueva. Pues sí, el tema, mire qué interesante. Que esto no genera una controversia ante quién se iría con un recurso. Entonces ahí es donde comienzan las voces a decir, es necesario un tribunal constitucional para que los excesos de poder, incluso del Poder Judicial, haya un tribunal que les ponga un límite, que es así como funciona en todos los países donde existen tribunales constitucionales. Por eso le planteaba, abogado, hacia futuro, ahora que este periodo de gobierno tiene prácticamente 3 años, poco menos, hacia el futuro, y esta Corte va a estar por 7 años, si es momento para plantear cambios, porque, le reitero, el mundo evolucionó en estos últimos 21 años de Corte Suprema de Justicia electa por el Congreso Nacional, pero bajo una supervisión previa de una junta nominadora. Probablemente llegó el momento de revisar la forma de elección. No podemos seguir en el mismo círculo vicioso de juntas nominadoras contaminadas en un principio, contaminadas a la mitad del proceso, contaminadas al final del proceso, que mandan una nómina que luego es complicado para el mismo Poder Legislativo poder sacar un listado que sea cómodo, que sea confortable para los intereses de la nación. Entonces, indiscutiblemente hay que plantearlo, y esas discusiones no vienen de ahorita, licenciado Rosendo. Desde el acuerdo donde retornan, me recuerdo, firmado por el expresidente Zelaya y el expresidente Pepe Lobo, en Cartagena, se establece la discusión de un tribunal constitucional. No solo la creación de un partido, sino también el tema de la creación de un tribunal constitucional. Esto ya quitaría de las salas que integra el Poder Judicial la sala de lo constitucional. Correcto. No tendría razón de ser. El conflicto jurídico que las político. Más peleadas, por cierto. Claro, es que el conflicto jurídico político de control del poder lo tendría el Tribunal Constitucional, ya no el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Entonces pasaría en segundo plano el tema de la Corte, porque son magistrados que administran justicia común, no la justicia constitucional. Ahora, ¿puede el Congreso hacer una interpretación en el siguiente término? Se lo planteo. El espíritu que buscaba el legislador, yo recuerdo eso porque lo planteó el desaparecido profesor Pineda Ponce, es que quienes integraran el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, si un fallo en una de las salas no obtenía la unanimidad, quienes formaran parte del Pleno fueran abogados que estaban previamente en esa lista de 45 más, pero ahora la facultad que se labró el presidente del Poder Judicial le permite llamar al abogado y notario que él desee de una corte de apelaciones, qué sé yo. Mira. ¿Puede el Congreso, le reitero, hacer una interpretación dentro de este periodo para que los que integren el Pleno sean de esa lista de 45 y no se salga? Aunque sea bien intencionada, el fondo de la interpretación no cabe. No cabe. Por eso le digo, si es bien intencionada, entonces que busquen el camino de la reforma. Pero eso es hasta el 2030. Bueno, pero ese es el texto constitucional. Precisamente, mire, la norma constitucional no es para adecuar los gustos de nosotros, es para perpetuar el Estado de Derecho y el Estado mismo del Estado de Honduras. ¿Y el político tiene claro eso o buscan enredar por el beneficio de ellos? No lo tiene claro, porque si lo tuviese claro, actuaría de una forma totalmente distinta. O se hacen que no lo conocen, podría ser. O no, o les incomoda la norma constitucional porque les pone un límite, el límite al poder, al exceso del poder y al ejercicio del poder. Ahora, ¿qué de la votación? Porque ahí dice que es una votación secreta, la Constitución lo dice, pero ahora por una moción lo votaron. Ahora dice que hay que enseñarlo. ¿Cuándo deberían de dejarlo a la libertad del diputado si lo quiere mostrar? Mire, o perdón, le voy a agregar aquí, o este fue un truco
del pasado gobierno para el famoso tilín tilín? Bien, es que venimos arrastrando todos esos hechos que son hechos reales y materiales, ¿verdad? Tilín, tilín, negociada por debajo de la mesa, grupos de interés que quieren sus magistrados con nombre y apellido para manejar sus negocios jurídicos. Entonces, la intención, mire qué interesante, de publicitar el voto va muy ligada a los derechos que yo puedo renunciar. Miren qué interesante, yo puedo renunciar a que mi votación no sea secreta. Eso es lo primero. Segundo, la elección en este caso, que es de segundo grado, le está ejerciendo un representante del pueblo. Ya el voto no es universal, directo y secreto. Entonces le buscaron el ladito para que eso pudiera ser viable al momento de la votación, porque además precondiciona sobre un peso social a los diputados y decir, bueno, ¿y por qué no quieres hacer público tu voto? ¿Cuál es el problema? Ahí como que sí está aquello, abogado Erazo, de que ahí nadie se puede dar vuelta. Claro. Y O es que, están con él o están con el otro, pero no puede ocultar. mire qué interesante, más que darle publicidad al pueblo hondureño, es a los grupos de poder o sectores de poder que quieren a tal o cual magistrado garantizarse que no se le van a dar vuelta a los diputados. Es decir, ahí Libertad y Refundación con 50 tendrá claro a quién apoya. Ah, claro. El Partido Nacional tiene 43 con quienes van. Los liberales que están más complicados, no se sabe si tienen la unanimidad de los 22 o hay unos pandos, pero ahí se va a quedar al descubierto. Sobre todo creo que esto es como una especie de exhibición para los liberales. Si partimos de los cacicazgos de Libre y la verticalidad de los nacionalistas. Mire, eso es lo importante de que las reglas del juego estén claras. Y cuando las reglas del juego constitucionalmente están claras, tengan la plena certeza que va a incomodar al poder. Muy bien, el abogado Oliver Erazo con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Están al margen, muy al margen, y no tiene nada que ver con lo que es el estricto cumplimiento de la ley. Mire, un abogado del Estado, o sea, por principio general los hondureños no podemos alegar ignorancia de la ley, y no digamos un procurador general de la República, que es el abogado del Estado. O sea, eso se llama ignorancia inexcusable en el Código Procesal Civil. Seguimos al banquillo con el especialista en Derecho Constitucional, Oliver Erazo. ¿De acuerdo o no con la constituyente en las circunstancias que estamos? ¿O basta con una modificación a la Constitución de la República? Mire, la Constitución se puede reformar en un 90%, todo su articulado. ¿Qué es lo que buscan a través de una constituyente? Sencillo, cambiar el modelo republicano, democrático y representativo en otro tipo de modelo. Entonces, en este momento, mire qué interesante, todas las encuestas le están indicando a usted que no es el momento de consultar para un tema si se quiere una constituyente o no, porque el pueblo hondureño no quiere una constituyente. Quienes quieren una constituyente es un sector del pueblo hondureño conformado en un partido político que es su naturaleza, por eso nació, por eso surgió y que actualmente está en el ejercicio del poder. Eso es respetable, son criterios, pero no es la realidad y no es la verdad electoral ni la verdad democrática del país. Honduras está pasando por temas mucho más complejos que el hecho de estar pensando en una constituyente. El tema de la reelección, que es el que se discute alrededor de estos temas de la constituyente, por los antecedentes del pasado, ¿cómo queda? Mire, el tema de la reelección es la piedrita de la discordia. O sea, ¿constituyente para qué? La primera pregunta, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Y por qué? O sea, si esas tres preguntas las traspolamos al pueblo hondureño, ustedes como constitucionalistas, usted que es estudioso de esa área, ¿cómo me responde esas tres interrogantes? Sencillo, la sentencia que tanto dijeron que habilitaba al expresidente Hernández para una reelección,
No es cierto que esa sentencia lo habilitaba. La sentencia lo que impide es el hecho de que se penalice el hecho de hablar de esos artículos y del tema de reelección. Lógicamente, la clase política tiene que llegar a un gran acuerdo. Tiene que llegar a un acuerdo. La norma, el artículo constitucional que prohíbe la reelección está en vigencia, no ha sido tocado, no ha sido modificado, no ha sido interpretado. Entonces la prohibición ahí está vigente. ¿Esto sería un tema para un análisis de una comisión ad hoc? Eso Sin es, pensar en la consulta popular, bien se podría abordar este tema claro. o no cabe. Claro, mire, este es un tema que debe ser objeto de estudio en el Poder Legislativo, en la academia, en los sectores sociales, que es un tema de estudio. Esto no debe de ser un tema de confrontación, solo porque yo tengo un punto de vista y usted no lo comparta, es que nos vamos a entrar en una polarización como es a la que nos están llevando, tratando de precondicionar a la sociedad hondureña para decir, ¿sabe qué? Realmente ese problema es la Constitución, hagan una nueva. Ese es el tema. El tema es que aquí hay cabezas de la genialidad del desorden que están haciéndonos creer que la solución es un proceso constituyente. ¿Y desde cuándo una nueva constitución nos va a solucionar el problema de desempleo? El problema de que el político no quiere reconocer el Estado de Derecho, que no quieren reconocer los fallos judiciales. ¿Desde cuándo un nuevo texto constitucional nos va a pasar del 72% de pobreza inmediatamente al día siguiente que entra en vigor? Es que vamos a tener un 30% menos de pobreza. O sea, ¿cómo una nueva constitución que no se expliquen los abanderados de eso va a cambiar la matriz de pobreza que traemos desde 1982 hasta la fecha? ¿Qué piensa del informe que ha hecho público el influyente medio británico The Economist hablando de la democracia híbrida que hay en Honduras? Bueno, mire, es que la democracia híbrida en el estado de Honduras, como lo enfoca ese medio, es complicada, porque ¿a qué se refiere por democracia híbrida? Porque mire qué interesante, los que atacan a la Constitución son los que se sirven de la Constitución y que gracias a esa Constitución hoy están en el poder. Pero ahora que se está en el poder es que estorba la Constitución. Entonces ese discurso, yo le llamo bifronte, el periódico lo llama híbrido, ¿habla de qué? ¿Democracia híbrida de qué? ¿Para generar riqueza o para únicamente generar ostensión del poder? ¿Para qué? La democracia es para generar desarrollo humano, para generar libertad de empresas, atracción de inversiones, no para comernos lo poco que tenemos. Cuando se plantea por parte de sectores de la sociedad que le temen a la consulta popular, que lo mejor es que el pueblo decida si está de acuerdo o no con una determinada normativa en el país, ¿qué siente que está pasando? Mire, yo considero que los miedos hacia una consulta de participación democrática directa no debe de existir por ningún sector, siempre y cuando que ese mecanismo de consulta de participación ciudadana sea decretada mediante el artículo 5 constitucional, es decir, mediante el procedimiento constitucional establecido para el plebiscito y para el referéndum. No hay ningún problema. Si a nosotros, O sea, concertado, no a matacaballo. claro, y para eso se ocupan 86 votos, mayoría calificada, y que nos convoquen y vamos todo el pueblo en un acto cívico a decir si estamos de acuerdo o no. Usted me plantea algo que está ahora mismo en debate público y es el respeto a los fallos. ¿Qué piensa del actuar de la Procuraduría General de la República en acciones de demandas trabadas con arbitraje internacional, otras con decisiones de la justicia hondureña, que directamente altos cargos del Ejecutivo han dicho que no harán caso? Mire, dura es la ley, pero es la ley. Y en ese sentido, alguien que está investido de autoridad, que es funcionario público, debe tener mucho cuidado en mandar un mensaje sumamente equivocado de que en Honduras no se respetan los fallos judiciales. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos
mandando, fíjate bien, un discurso totalmente negativo para las inversiones que pudieran estar por venir. Porque ¿quién va a invertir en un país donde existe una corte, la corte emite fallos, pero la estructura de poder no los reconoce? O sea, en ningún lugar del mundo existe una ecuación donde la inversión llegue si no hay certeza jurídica, seguridad jurídica y protección a la constitución económica de ese mismo Estado. Entonces, habrá que ver qué es lo que está sucediendo con la Procuraduría General de la República. No solo se habla de un caso, se hablan de algunos casos o de sendos casos, y en el caso pues, de los secretarios de Estado deben de tener mucho cuidado, porque aquí no es un Estado socialista, este es un Estado democrático de derechos, donde tenemos relaciones bilaterales con muchos países del mundo y donde hay mucha inversión extranjera, que debemos, lejos de crear zozobra, es certidumbre jurídica para atraer las inversiones y para que no se vaya lo poco que aún tenemos. Ahora, ¿qué pasa con la Procuraduría? ¿Puede alegar desconocimiento el abogado del Estado o cómo saldar este impasse? Porque ya está con una sentencia del Poder Judicial que manda un embargo de la Caja Única del Estado por una cantidad de millones que va a dejar maltrecha la economía nuestra, y de ahí que plantea la Secretaría de Finanzas, el propio Procurador General de la República, que tienen los argumentos suficientes para no hacer caso a un Poder Judicial que lo califican está al servicio de grupos de poder. Es que mire, las calificaciones subjetivas que yo puedo tener como funcionario de Estado están al margen, muy al margen, y no tiene nada que ver con lo que es el estricto cumplimiento de la ley. Mire, un abogado del Estado, o sea, por principio general los hondureños no podemos alegar ignorancia de la ley, y no digamos un procurador general de la República, que es el abogado del Estado. O sea, eso se llama ignorancia inexcusable en el Código Procesal Civil, y lógicamente habrá que ver realmente qué es lo que ha sucedido, porque los hondureños al día de hoy no sabemos realmente a ciencia cierta qué es lo que ha sucedido. Estamos hablando de un proceso de ejecución forzosa, y de ejecución forzosa de un título judicial. No estamos hablando de que es un documento que yo le firmé a usted en una servilleta. Estamos hablando de una ejecución forzosa, cuyo procedimiento es especial, determinado, cuyo mecanismo de defensa para la oposición está plenamente identificado, cuyas causales para oponerse al Estado están taxativamente establecidas en el Código Procesal Civil, y el uso de los recursos y el acceso a los recursos también está legalmente establecido. Entonces hay que preguntar qué pasó con el procedimiento. En el caso de esta acción de un inversionista de los Estados Unidos, que incluso ha llamado la atención cuando dice que viene a llevarse el oro de Honduras porque le deben cumplir, esto fue por fallo de justicia hondureña. Hay que separar que hay otros que son acciones vía arbitraje internacional, que ya se salva previamente en los contratos que firma el Estado. ¿Queda algún recurso de esta acción o pagamos o no pagamos? Mire, en tema de ejecuciones forzosas existe recurso de apelación. Entendemos, por lo que ha informado la Corte Suprema de Justicia, que no hicieron uso del recurso y le precluyeron el plazo. Pero eso es un tema que el abogado del Estado tiene que darle cuentas a todo el pueblo hondureño. Cuentas, no excusas. Excusas disfrazadas de discurso, de actos de oposición porque no me gusta un fallo judicial. O sea, hay miles de fallos judiciales que no nos gustan a un montón de personas y que tenemos que cumplirlos. Porque para eso está el Poder Judicial, para dirimir los conflictos intersubjetivos entre las partes.
Entonces, vamos a vivir en la ley de la selva. O no me gusta, entonces no le voy a hacer caso al fallo y ahí mira vos cómo te lo cobras. Eso no funciona en un Estado constitucional de derecho. ¿Esto no se puede llevar a arbitraje con lo que conoce, abogado Erazo? Entiendo que los recursos están agotados. Aquí lo que tiene que hacer el abogado del Estado, la Procuraduría General de la República, es buscar un acercamiento con las partes, sentarse y ver cuál es la forma idónea de poder salvaguardar, cumplir con la sentencia y no causar tanto perjuicio al pueblo hondureño. El abogado Oliver Erazo al banquillo, una pausa, ya regresamos. Bueno, esperemos que el Estado de Honduras salga muy bien librado en este arbitraje internacional, ¿no? Porque si nos llegasen a condenar, nos vamos a encontrar en un par de años en una situación similar. Una situación similar. Es ahí donde se requiere cabeza fría para el tema del litigio estratégico y en los temas de litigios civiles y mercantiles. O sea, no podemos ir a litigar ideológicamente. Seguimos al banquillo con el abogado Oliver Erazo. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se traban los embargos? Me dice que esto de la empresa estadounidense que reclama más de 2.600 millones de lempiras es por unos proyectos del año 1998, cuando el huracán Mitch. Cuestiones del huracán Mitch. Mire, el proceso de ejecución forzosa es muy claro. Presentada la demanda de ejecución forzosa, el juez tendrá que revisar la admisibilidad del título, o sea, si el título que le están presentando tiene fuerza ejecutiva, o sea, es un título de ejecución forzosa de aquellos que describe el Código Procesal Civil. Una vez que revisa los requisitos de admisibilidad el juez, le da traslado a la otra parte para que se pueda poner a un plazo de 3 días para hacerlo, luego señala una audiencia, que es la audiencia de ejecución, ¿okay? La audiencia para la oposición a la ejecución, y ahí tendrá que ir, o tuvo que haber ido, el abogado del Estado o sus agentes a presentar la oposición al título. De ahí va a existir una resolución que va a adoptar el juez, la cual es apelable. Totalmente apelable. Habrá que ver si... Y los términos se vencen si Claro. no hay una presentación, se da por Claro. caso juzgado. Se ¿O vence. cómo opera? Viene el juez, emite su resolución, la notifica y una vez notificado, usted al día siguiente le comienza a correr el plazo de 10 días para hacer uso del recurso de apelación. En 10 días hábiles en el cual la Procuraduría, en teoría, tuvo que haber presentado su recurso de apelación. Si no lo hizo, entonces una de las partes le pide al secretario que informe si se presentó el recurso en tiempo y forma y si no, que se precluya ese término para hacer el uso del derecho al recurso en este caso. Lo más seguro le precluyeron, pasaron los 10 días, el secretario del despacho informó, le precluyeron el término y quedó en firme la sentencia y ordenaron inmediatamente el embargo a Tesorería General de la República. Me imagino que la licenciada Rebeca Santos ha de haber ya firmado o hecho trabado el embargo, se nombra un juez ejecutor para eso, lógicamente, y ahora estamos ya en ese proceso. Ese es el problema legal que tiene el Estado en este momento. Hay una nota, no sé si producción la tiene, del Banco Central de Honduras, que quiero que me la analice. Aquí está la autorización de pago y el recibo por 2.608 millones de lempiras y fracción, son casi 2.609. 2.608 millones de lempiras, 743.862 lempiras con 24 centavos. Bueno, ahí dice que, a ver si lo subimos, que se trata de una acción en concepto de embargo de deuda realizada en fecha 25 de enero del 2023. Esa es la cuenta de caja única del Estado. Ahí le están observando ustedes la 111-0101 306181. Bueno, la empresa de RCI puede negociar, decirle,
me pagan tanto y este es un caso cerrado. Claro, pueden negociar la forma del pago también. Entiendo de que este tipo de juicios, o sea, los abogados que llevamos juicios de cuantías interesantes, no nos cerramos nunca al hecho, aunque tengamos una ejecutoria, es decir, una sentencia condonatoria, a poder negociar, a poder, porque hay un tema importante en este aspecto, es el hecho de que la parte ejecutora sabe cuál es el problema de insolvencia que tiene el Estado de Honduras. Y creo que así lo ha referido Sí, que es el argumento que tiene la abogada Rixi Moncada, porque la cantidad asusta y bueno, es más que el presupuesto de muchas instituciones públicas y sacar este dinero en este momento va a generar un desequilibrio histórico. Caos. Ahora, pero las responsabilidades hay que deducirlas. Esto no puede seguir pasando en el Estado de Honduras. Aquí, ¿quién puede tener qué papel puede jugar, por ejemplo, el Ministerio Público? Mire, el Ministerio Público puede investigar, por ejemplo, al juez natural que conoció la ejecución forzosa, el proceso de ejecución forzosa, para ver si hizo correctamente su trabajo. Yo no creo que un juez ¿Puede natural, revertir esto una acción de la Fiscalía? no, porque ya es una resolución firme, ya no cabe recurso en contra de ello, ni siquiera cabe la garantía de revisión, porque la garantía de revisión únicamente procede contra sentencias recaídas en juicios ordinarios y de mayor cuantía. Y este caso no es un juicio ordinario, este es una ejecución forzosa que recae sobre un título en específico que se solicitó su ejecución. ¿Qué diferencia hay entre esta acción y lo que está promoviendo por el tema de las sedes la empresa Próspera? Que aquí hay otra clara fragancia de violación de la Constitución y ahora también vamos por una ruta con arbitraje internacional y allá es una barbaridad. Hablan de 11.000 millones de dólares. Una cosa de escándalo. Bueno, esperemos que el Estado de Honduras salga muy bien librado en este arbitraje internacional, ¿no? Porque si nos llegasen a condenar, nos vamos a encontrar en un par de años en una situación similar. Una situación similar. Es ahí donde se requiere cabeza fría para el tema del litigio estratégico y en los temas de litigios civiles y mercantiles. O sea, no podemos ir a litigar ideológicamente. Aún y cuando el origen de esta acción sea totalmente incompatible con la ley de Honduras, porque aquí se violó la Constitución. Claro, por eso le digo, habrá que ver cuál es el argumento que lleva la Procuraduría General de la República a ese arbitraje. En este arbitraje, usted como especialista en derecho constitucional, ¿se pueden tener los argumentos suficientes para defender al Estado y no recordar aquella famosa frase de que ganarle al Estado es como pegarle un bolo? Sí, hay argumentos sólidos. Hay argumentos sólidos para el Estado de Honduras. Lógicamente, expresarlo sería darle armas a los abogados que están demandando en arbitraje o van a demandar o formar parte del equipo de abogados demandantes contra el Estado de Honduras. Pero sí, hay argumentos sólidos que yo creo que un tribunal arbitral y muy bien manejados por parte de la defensa del Estado de Honduras pueden dar muy buenos resultados. ¿Qué va a pasar, abogado Erazo, si se mantiene esta posición? Que lo ha mostrado con firmeza la abogada Moncada y el mismo procurador Galeas, que no van a permitir el pago, que ella no da el famoso clic, porque esto es de dar enter y asunto cerrado. Mire, los procesos son claros. Probablemente nos embarguen las reservas, probablemente existan medidas de coerción de este Senado americano. No, ¿qué tal y no graban las remesas? Hay muchas opciones como los abogados de este empresario podrían hacer fuerza ejecutiva para lograr el pago. Yo creo que la ruta correcta es la ruta del diálogo, la ruta de la concertación y de llegar a un acuerdo conciliatorio para salir avante con este tema de esa ejecución forzosa. Abogado Erazo, le agradezco. Feliz noche. Servirle. Gracias. Oliver Erazo, especialista en Derecho Constitucional con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.